Sí, bueno, sabéis que no tenemos para completar la convocatoria y en función de las necesidades del Promesas, pues bueno, al igual que Indica iba a jugar, ha ido con ellos, pues otros que no iban a contar para este partido, pues vienen con nosotros. ¿Cómo está el equipo después de la jugada? Recuperando el tono, la voz, el estado físico, bueno, creo que ayer y hoy por lo menos nos hemos activado para mañana y bueno, a ver si nos preparamos mentalmente también, ¿no? Que es lo importante porque lo otro ya sabemos que nos va a ayudar el Sadar seguro y bueno, lo que queremos es hacer un buen partido y ganar, ¿no? Para seguir invictos en casa y también para estar más cerca de quedar campeón, que es el objetivo ahora. Eso es lo difícil, la activación mental, el recuperar, pues eso, lo que se pensaba antes de la semana pasada. Sí, más allá del estado físico que a ver, no es la mejor semana para preparar un partido, pero el hecho de no entrenar 2 días tampoco es tan importante a estas alturas. Le doy más importancia al tema mental, al tema emocional, ¿no? Y sabemos que vamos a tener un estadio que nos va a llevar en volandas, pero nosotros también necesitamos activarnos para competir, que al final enfrente hay un rival que, sin ir más lejos, en la ida nos pintó la cara, ¿no? Competir al mismo nivel que si te jugaras un título es difícil, ¿o no? Sí, sí es difícil, pero ahí está un poquito el kit de la cuestión, ¿no? Si queremos ser campeones no tenemos que decir con la boca pequeña, ¿no? Tenemos que demostrarlo en el campo, ¿no? Y nos hemos propuesto ahora ese reto, el de quedar campeones, nos ilusiona a todos y para eso mañana tenemos que competir bien. ¿Cómo lo ves? ¿Lo de ser campeón es difícil o...? Bueno, vamos a ver, ¿no? Tenemos ventaja, pero no hay que dormirse, ¿no? Porque por detrás viene un rival que se está jugando muchísimo también y bueno, está el reto de ser campeón y también de terminar el año en casa con unos números, pues bueno, mayúsculos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar en competir bien mañana, que no va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo. ¿Es compatible disputar el título y dar minutos a los que menos los han tenido? Bueno, vamos a gestionar de la manera que mejor entendamos estos 3 partidos, ¿no? Por suerte tenemos 3 partidos y en 3 partidos, pues bueno, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, es verdad que hay gente que seguramente se merece jugar más de lo que ha jugado y por otra parte está el objetivo de quedar campeón. Entonces, bueno, a ver cómo lo gestionamos, cómo lo mezclamos en estos 3 partidos. ¿Podéis hacer mañana alguna pequeña revolución? Bueno, no, tampoco es cuestión de revolución. Mi idea es sacar en estos 3 partidos 11 competitivos que seguro que van a ser así. Tampoco tenemos tanta gente como para hacer 2 equipos o para cambiar el equipo de arriba abajo. Entonces, pues bueno, en estos 3 partidos lo normal es que jueguen todos, pero lo que queremos es sacar un 11 competitivo y competir. ¿Puedes empezar a hacer ya cosas que te sirvan para ir viendo para el año que viene? ¿O? Bueno, joder, hemos estado todo el año ahí viendo cosas. Joder, si veo algo que no he visto en todo el año, también es una irresponsabilidad por mi parte, ¿no? Otra cosa es que podamos probar alguna cosa o hacer algo diferente. Sí, lo haremos de aquí al final de temporada, pero tampoco esperéis que haga ninguna cosa rara. ¿Puedes desvelar qué portero va a jugar mañana? Bueno, no les he dicho a ellos, por lo tanto a vosotros tampoco os puedo decir, pero no tengo claro. Pero bueno, primero prefiero hablar con ellos, simplemente por tema de respeto con ellos. El equipo vuelve ya a estar en primera. Será otro punto más de la celebración con partido por medio, pero se espera una gran fiesta, ¿no? Sí, porque estamos deseando de jugar en el Sadar, ¿no? Al final del último partido del Albacete prácticamente ha pasado un mes y es nuestra casa, es donde se ha cimentado el ascenso y estamos deseando de volver al Sadar y de vivirlo con nuestra gente que se lo merece y además somos muy conscientes de que eso nos ha llevado al ascenso y queremos disfrutar y competir con nuestra gente mañana. Después de haber celebrado, ¿cuál es un poco el mensaje que has querido lanzar para motivar o para el jugador? No, pues un poquito eso, ¿no? Que tenemos todavía cosas que decir y que hacer, sobre todo, ¿no? Y nos hemos propuesto el tema de ser campeones y terminar el año invicto y creo que son 2 objetivos ambiciosos y bonitos a la vez. Hablas antes de esos números mayúsculos del equipo en el Sadar, estáis a un punto del City, habéis sacado los mismos puntos que Liverpool o que por ejemplo el Paris Saint-Germain, ¿no? Es decir, estabas hablando de la lista en la Premier, en Francia, pero... Sí, 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 yo creo que, bueno, seguramente no lo volvamos a vivir esto, por lo tanto yo creo que tenemos que ser conscientes de eso también, que tenemos 2 partidos en casa que tenemos que intentar sacarlos, sabiendo de la dificultad de los 2 partidos, pero tenemos que hacer ese esfuerzo extra, digamos, ¿no? ¿Qué partido dibujas en la cabeza? ¿Una Palma que viene sin jugar
jugarse nada? No lo sé, no lo sé. Es un rival que tiene talento, que tiene calidad, que es capaz de ganar en La Coruña, de empatar en Granada, de meternos 4 a nosotros. Entonces, potencial tiene. No sabemos, ¿no? Acaban de salvarse también la semana pasada. Seguramente meter algún canterano también, porque han estado entrenando con algún jugador del filial también. Vamos a ver, cuando tengamos la alineación lo tendremos más claro, pero que tiene buenos futbolistas, eso está clarísimo, y en ese aspecto, pues bueno, espero un partido atractivo. ¿Y cómo? Lo veréis de aquí al final. Ya veremos. ¿Cómo se lleva estos días? Dices que eran 3 jornadas, hay ese objetivo y empieza a salir ya toda la rumorología de fichajes para la próxima temporada, situando incluso jugadores que parece que por presupuesto y demás no creo que esté nada claro. Lo que pienso yo es que estamos en primera división y por lo tanto pues ya la gente se quiere aventurar a cosas, y como no hay mucha información o no hay muchas pistas, pues se lanzan a la piscina. Entonces pues hay piscinas que no tienen agua y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, si te digo la verdad, hemos estado en las celebraciones disfrutándolo al máximo, hemos entrenado 2 días y ahora empezaremos un poquito a dibujar lo que puede ser la plantilla del año que viene, pero confío muchísimo en la dirección deportiva, iremos de la mano y seguro que vamos a hacer un proyecto competitivo, pero también tenéis que entender que esto requiere de calma, de pausa, de analizar bien las situaciones, y eso de lanzar nombres, yo no le veo ningún sentido, pero bueno, entiendo que esto está montado así también. No, pero me va conociendo y creo que ya sabe.